Ok, vamos a entrar en el tema. Previa de la reunión entre Venezuela y Guyana. Con esta noticia comenzamos, con esta noticia, bueno, nos colocamos en agenda. Es un tema que además hemos venido siguiendo desde hace tiempo en todos los elementos que se suman al análisis y a la perspectiva de la controversia territorial. Y hay una gran expectativa por saber qué va a ocurrir en el encuentro de hoy. Doy la bienvenida a Carolina Ezcarrá, internacionalista, politóloga, directora de la Escuela de Formación de la Asamblea Nacional, asesora de la Comisión en Defensa del Esequibo. Carolina, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días también. Disculpen lo tarde que... No, por Dios. Agradecido siempre. Carolina, supongamos, pero ayúdanos a ubicarnos en ese contexto. ¿Cuál podría ser un buen balance de este encuentro? Yo creo que lo primero que hay que ver en este caso es que nos estamos reuniendo. Eso es lo primero, pues, ¿no? Tenemos mucho tiempo desde que se nombró al último buen oficiante, donde que además no fue, digamos, las propuestas de Venezuela no fueron aceptadas por Guyana en esa oportunidad, y que llevó a que el secretario general de Naciones Unidas, pues, después de cierto contexto que se dio a nivel internacional, decidiera que esto iba a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, no lo llevó él a la Corte Internacional de Justicia, sino que fue directamente una demanda de Guyana, donde no había elementos de todo lo que se hizo durante todo el tiempo de los buenos oficiantes para que se presentara en la Corte. Ahora fíjate, es importante no solamente lo que ha abundado en debates, en reflexiones, en rescate de elementos jurídicos, históricos, en las noticias que se han venido dando de este lado del territorio. Porque viene un trabajo profundo, ¿no? Donde también es importante saber qué está pasando del lado de allá. Es decir, cómo no solamente el gobierno guyanés, sino quienes habitan ese territorio ven el asunto, cómo se maneja el tema, porque al final este encuentro debe procurar poner las cosas en el horizonte, ver cuál puede ser el planteamiento, el camino. Uno supone que la comunidad internacional es importante en todo esto, de hecho es la que ha logrado generar este espacio de encuentro. Uno supone, oye, yo creo que sería interesante que de allí saliera una agenda elemental, ¿no? De grandes rasgos, ¿verdad? Claro, bueno, eso es lo que se ha buscado siempre, pues, ¿no? Un acuerdo conjunto, sea a nivel de explotación conjunta de los recursos que están en el territorio, obviamente no en áreas marítimas que no se han delimitado y mucho menos en áreas marítimas que son de Venezuela, que es cuando Venezuela dijo, bueno, ya, esto es inaceptable que entre además a zonas que le pertenecen incontrovertiblemente a Venezuela. Pero ¿dónde sí podría haber una explotación de beneficio conjunto? Claro, de beneficio conjunto pudiera haber en cualquiera que los dos quisieran. Eso está incluso estipulado en el Acuerdo de Ginebra. Sí, pero o sea, como tú se puede trabajar. ¿Cómo hacías la salvedad de que no en áreas marítimas? Bueno, porque es que para que se pueda establecer cuál es el área marítima, tiene que establecerse cuál es el área territorial. Sin embargo, bueno, ha habido posiciones, por ejemplo, a mí me preguntan en gran medida, ¿por qué no ir a la Corte Internacional de Justicia? Y una de las razones es cuando ustedes se leen la última sentencia, la sentencia que tenía que ver precisamente con el referéndum del 3 de diciembre, perdón. No. Cuando ustedes leen esa sentencia, en el párrafo 33 dice que Guyana tiene la soberanía plausiblemente. O sea, yo le preguntaba, yo no soy abogada, claro, y eso quiero aclararlo, le preguntaba a algunos abogados qué significa de una manera plausible a nivel internacional y qué alcance puede tener eso, ya que pareciera que se están pronunciando sobre el fondo directamente de la controversia, no sobre el tema de si hay un referendo o no hay un referendo. ¿Qué pasa? La gente se lee en la sentencia la parte decisoria, que eran 2 párrafos, pero no se leyeron, por ejemplo, ese párrafo 33, donde ya habla de soberanía, no te habla de administración y control solamente, sino de soberanía. Ahora, Carolina. Ya va, y un segundito, sí, porque quisiera una reflexión que yo hago sobre todo esto, en especial con lo que tiene que ver con la parte de cómo lo ven los guyaneses, que era algo que me preguntabas también en el medio de tu pregunta.
es que cuando tú revisas los documentos de Guyana, cuando tú revisas las explicaciones sobre qué es Guyana, normalmente te dice que está dividida entre indostaicos, que vienen de la India, y afro-guyaneses. Pero no te hablan de los amerindios. Y la mayoría de las personas que viven en el territorio, los 125.000 personas que viven en el territorio de la Guayana Esequiba, son precisamente amerindios, pues, ¿no? Digamos indígenas, aborígenes, americanos. No son tomados en cuenta en la población. Y eso es importante decirlo también. O sea, ¿cómo se ve? Depende de qué grupo lo está viendo. Si están los dos grupos de poder, que son los que pertenecen a los partidos políticos en Guyana, que son los indostaicos y los afro-guyaneses, o son los amerindios, que son los que viven en el territorio. Sí. O sea, hay que ver quiénes son allí los que están o los que deberían estar más interesados en el tema, pues, ¿no? Sí. Bueno, todo esto es un tema tan interesante, y a mí me gustaría que hablaras también sobre el trabajo que se viene haciendo desde el punto de vista jurídico, en equipo, en la comisión. Es decir, la cantidad y la calidad de los juristas que están trabajando mancomunadamente por la causa común, que es ese derecho que alude y que defiende y que argumenta Venezuela. Porque yo entendí cuando Nicolás Maduro, el presidente, decía, el resultado del referéndum es un mandato, es vinculante. Yo entendí que él se refería a lo vinculante en las señales del pueblo de Venezuela a través de ese referéndum, a las decisiones que tendrán que tomarse, a las acciones, a las estrategias de aquí en adelante. Es decir, que el referéndum de alguna manera también marcó líneas en lo que viene ahora, que es de una gran profundidad. Es decir, que no es algo puntual, no es algo coyuntural. Desde tu experiencia, ¿qué destacarías tú? Porque también es bueno que el pueblo de Venezuela sepa cómo desde el punto de vista jurídico se aborda esto, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no soy abogada. Y lo segundo que tengo que decir es que cuando hablamos con el productor también planteamos que no me colocaran como asesora de la comisión, precisamente porque tengo algún tiempo que no voy por otro tipo de razones. Por ejemplo, el día lunes cuando nos reunimos, como directora de la escuela, estábamos graduando a la primera cohorte de la comunidad de aprendizaje de la escuela con la Universidad Simón Rodríguez. Anteriormente a eso, en la última reunión antes de eso, me enfermé, así que lo planteé expresamente, ¿no? Ahora hemos venido trabajando desde el año 2021 en la comisión y no es solamente un tema de abogados, que es lo que creo que es importante aquí, ¿no? Creo que lo que era fundamental en este momento era sentarnos a conversar, que es lo que va a suceder el día de hoy. O sea, que se sienten a conversar las altas autoridades de ambos gobiernos. Un gobierno que para el 2019 Guyana no reconocía, ¿no? Guyana fue uno de los países que reconoció al interinato dirigido por Juan Guaidó en su momento determinado. No reconocía al presidente Nicolás Maduro como presidente de la República en ese momento. Entonces, claro, ha habido algo que hay que decir, es que todo esto sucede en el marco no solamente de las medidas coercitivas unilaterales, que sé que hasta el cansancio es una de las razones que siempre se dan, sino que sucede en el marco de una propuesta de cambio de régimen. Algo que está, por ejemplo, en mi currículo es que yo fui consejera en comisión en la embajada en los Estados Unidos. Entonces conozco bien cómo funciona ese sistema internamente. Todo esto lo digo porque no podemos sacar las cosas del contexto. En este contexto, en el que Venezuela está siendo reconocida nuevamente, en el que se están, digamos, flexibilizando algunas medidas coercitivas unilaterales, en el que se están dando algunas licencias, sobre todo para el tema petrolero, porque hay una coyuntura a nivel internacional que habla de que a partir de la guerra en Ucrania y las también medidas coercitivas unilaterales a Rusia, hubo un tema energético que se generó a nivel internacional, por lo cual se necesita un poco del petróleo, que se reconoce ya como petróleo, que hay en la faja petrolífera del Orinoco, porque es algo que también hay que decir. Al gobierno de Chávez, uno de los primeros elementos quizás donde le levanta la mano al imperio o a los Estados Unidos es cuando le dice, en este caso los Estados Unidos, que es, digamos, la cabeza de ese imperialismo a nivel internacional, lo primero que hace es reunificar a la OPEP y decir vamos a trabajar en el tema de la producción para estabilizar los precios del petróleo. Eso sucedió también en el año 2013-2014, precisamente por esa relación que se generó de los 5 del Consejo de Seguridad más Alemania con Irán,
y que hizo que los precios del petróleo bajaran. Entonces, estos son coyunturas que hay que entender a nivel geopolítico y que hay que entender también a nivel político nacional, ¿no? Entonces, ahorita, en el año 2018, se estaba preparando toda esta estrategia de cambio de régimen, cuando hace la demanda Guyana. En el 2020, cuando en plena pandemia hay una decisión de la Corte Internacional de Justicia, muchos países, 61 países, no reconocían a Nicolás Maduro como presidente de la República. Todo esto hay que decirlo para entender los contextos en los cuales nos hemos movido. Y ahora, en esta última sentencia, en el párrafo 33, habla de soberanía plausible de parte de Guyana. Es decir, sabemos cuál es la visión que tiene la Corte Internacional de Justicia, no solamente por quiénes son sus magistrados o cómo está compuesta, sino porque además ha habido unos ciertos posicionamientos, no solamente de la Corte, del mismo secretario general de Naciones Unidas, y aplaudo que para esta oportunidad envía a 2 personas para el momento del diálogo, pero desde mi punto de vista, él ha debido estar allí, inclusive en ese diálogo que se va a generar en San Vicente y las Granadinas. Entonces, claro, no se pueden sacar las cosas de contexto, ¿no? Hay que entender en qué momento además son esos pronunciamientos, porque fue muy rápido el pronunciamiento del año 2020, ¿no? Se hizo además una audiencia a distancia, que no estaba prevista y no se hizo para muchos otros casos que llevaban mucho más tiempo, ¿no? Entonces hay que ver ese, como te decía, ese tema no solamente sociológico con el tema de los amerindios, sino también ese tema geopolítico vinculado, por supuesto, a la parte energética. Hay que entender también la visión de la ExxonMobil, que es una empresa que en el año 2007 salió del país, no salió en buenas condiciones, nos llevó ante el CIADI, y ya en el año 2011 estaba encontrando, haciendo unos hallazgos importantes de un petróleo mucho más liviano, porque el que está en la faja petrolífera del Orinoco, que fue reconocido a partir del 2012, que eso también es importante decirlo. No fue solamente la reunificación de la OPEP, sino que en el año 2001 se dijo, por la ley de hidrocarburos, se dijo lo que está en la faja petrolífera del Orinoco no es bitumen, sino petróleo, y ese petróleo a su vez fue certificado hasta el año 2012 a nivel internacional. O sea que hasta el año 2012 no era reconocido exactamente como petróleo, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas hay que entenderlos para entender el estado de la controversia en este momento. Así es, y es nuestra intención y por eso permanentemente estamos en el tema procurando conversaciones como esta contigo. Carolina, gracias por la visita y esperamos que se repitan estas conversaciones porque todo esto va agregando variables en una complejidad que, como tú decías, hay que conocer y repasar constantemente. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Disculpen más bien. No, vale, por Dios. Tarde. Gracias por llegar. Carolina Ezcarrá, internacionalista, politóloga, directora de la Escuela de Formación de la Asamblea Nacional, ¿correcto? Correcto. Gracias. Amigos, volveremos.